Buenos días. Hoy día nos encontramos reunidos en nuestra sesión número 7 del taller de planificación y confección de portafolio profesional. Recordemos que este taller tiene por objetivo poder acompañarlos precisamente en el desarrollo y la correcta aplicación de contenidos de acuerdo al tema que ustedes tienen que desarrollar en el portafolio profesional que tienen que presentar durante este semestre. Por lo tanto, los aprendizajes, perdón, el objetivo de la clase del día de hoy es principalmente identificar los elementos de composición de un texto y aplicar las macro reglas para sintetizar información. Sabemos que dentro del contenido que ustedes tienen que desarrollar en sus portafolios profesionales van a tener muchísima información dentro de la cual ustedes tienen que seleccionar lo más importante que van a utilizar, por ejemplo, para la utilización correcta de la bibliografía. Los aprendizajes esperados de la clase del día de hoy son reconocer y aplicar las macro reglas para la selección de la información. De esta forma, también vamos a poder aprender a sintetizar la información que va a ser adecuada de acuerdo a el propósito de mi portafolio profesional. Activación de conocimientos previos, lo que vimos en la clase anterior. Principalmente como conceptos, lo que nosotros vimos en la clase anterior fue más que nada una ejercitación de contenidos de lo que habíamos visto durante la clase 3 respecto de la normativa APA. Por lo tanto, vimos la clase anterior vimos las formas de citar de acuerdo al texto que ocuparemos como cita. Y se había dejado principalmente una guía en la que ustedes iban a desarrollar contenidos. Voy a compartir por acá. La guía de ejercitación de normas APA, donde a ustedes se les presentaba un tema. Ahí se cargó. Aquí está. Donde ustedes tenían que, de acuerdo a los contenidos que habíamos visto en la clase anterior en relación a la normativa APA, ustedes tenían que realizar, ¿cierto?, la búsqueda de fuentes bibliográficas, como por ejemplo, fuentes diversas, como por ejemplo textos, videos, música, artículos de revistas electrónicas e imágenes en base a los siguientes temas. Acá ustedes tenían, ¿cierto?, que utilizar cuál iba a ser la referencia de acuerdo al tema. Aquí yo les entregaba, ¿cierto?, el tema, que era acá principalmente, por ejemplo, el primero que iba a ser construcciones sustentables, la revolución desde la ecología, y acá ustedes tenían que colocar, como podía ser un texto, como podía ser un video, como podía ser una imagen, la referencia bibliográfica de acuerdo a la fuente que ustedes utilizaban, y luego, por acá, ¿cierto?, colocaban textualmente la cita en el texto de acuerdo a la fuente que ustedes utilizaban. Recordemos que acá quedaba en libertad, ¿cierto?, cómo ustedes iban a utilizar la fuente, ya que, por ejemplo, si yo quería utilizar, por ejemplo, un video, ¿cierto?, tenía que aplicar la estructura de video para poder citar acá en la referencia y obviamente para poder colocar la cita en el texto. Teníamos también como tema energías renovables, diccionario esencial de la lengua española, como tema el Bauhaus en Chile, el hormigón, etc. Por lo tanto, había una serie de
temas que iban a estar vinculados con diversas disciplinas mediante las cuales ustedes iban a buscar diversa información y por lo tanto iban a citar de acuerdo a la información que ustedes iban a buscar. Estrella, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con el desarrollo de la guía? ¿Lo pudiste hacer? Porque claro, aquí había que buscar información específica de acuerdo a lo que tú quisieras en relación al tema, es decir, alguna imagen, como vimos la clase pasada, música, videos, artículos científicos, revistas electrónicas, etcétera. ¿En serio? ¿Por qué? A ver, cuéntame. ¿Qué estás viendo en portafolio? ¿Por qué? ¿Es mucha información, la estructura? 2 obras, una de edificación y otra de urbanización. Es decir, ya. ¿Y qué es lo que te complica de eso? Que es mucha información, que el tema es muy amplio, porque claro, cuando estamos realizando el portafolio profesional, tenemos que delimitar cuáles pueden ser los obstáculos mediante los cuales yo puedo encontrar que es muy difícil. Ah, el tiempo con las cosas, claro, se entiende. Sí. Sí, eso es un factor, claro, absolutamente. Cuando eres mamá, ¿cierto? Cuando estás estudiando, cuando eres profesional, es bastante complicado el hecho de tratar de compatibilizar todos estos aspectos. Estrella, recuerda que si necesitas alguna ayuda, escríbeme, escríbeme, porque esa es la idea de este taller, que yo a ustedes los pueda apoyar en este proceso, que no es fácil. Por eso también se creó este taller, porque sabemos que todos tienen múltiples funciones y aparte están finalizando este proceso de estudios, ¿cierto? En DuoCoSE. Y por lo tanto, sabemos que aparte ustedes hacen millones de otras cosas. Entonces, si necesitas alguna ayuda, que te revise algo, que te ayude a buscar algún tipo de información, acuérdate que yo estoy acá disponible con mi correo, ¿ya? Así que por favor no te olvides de eso, ¿ya querida? Porque la idea es que tratemos de apoyar este proceso que ustedes están viviendo, porque ya prácticamente tienen que entregar ahora en noviembre, algunos en la primera semana de diciembre. Por lo tanto, no es algo que sea que quede mucho tiempo. Así que recuerda escribirme, querida Estrella. ¿Ya? Bien, entonces en general esto fue lo que nosotros vimos la clase pasada, ejercicios de la normativa APA, de acuerdo a lo que nos había explicado durante la clase número 3 Janet Espinosa, ¿cierto? La encargada de biblioteca de Duoc en Alameda. Como concepto principal, hoy día la clase nos va a servir para poder identificar qué tipo de información yo tengo que utilizar cuando tengo que, ¿cierto?, realizar la selección, por ejemplo, de la bibliografía o del material en el que yo voy a basar mi portafolio. Recordemos que tengo que colocar citas con normativa APA, por lo tanto tengo que saber cuál va a ser el material con el que yo voy a trabajar y qué estrategias voy a aplicar para poder seleccionar este material. Tenemos que, primero que todo, yo tengo que realizar el proceso de comprensión lectora para poder, ¿cierto?, leer cuál es el material que me va a servir, cuál es el material que voy a desechar, cuál es el material que puede ser como lectura complementaria a mi portafolio. Pero lo primero y más importante es, ¿cierto?, realizar la comprensión lectora de la información que voy a utilizar. Hola Hugo, bienvenido. Buenos días, señorita. ¿Cómo estás, querido Hugo? Súper bien, señorita. Qué bueno, se te escucha con harto ánimo, querido Hugo. Sí, no, ando de temprano molestando al mundo. La estrella lo Hugo, sabe.
La estrella lo sabe, ya. Perfecto. Hugo, ¿pudiste desarrollar la guía de las citas textuales? Profe, no la desarrollé. Ya, perfecto. Cuando Sí, ahora, esta mire, semana, tienes le un pido tiempito. disculpas igual porque yo sé que la clase pasada le dije que iba a tener todo, pero realmente ha sido súper difícil de pesar esta semana. Tenemos mucho trabajo, no nos alcanza el tiempo para, Sí, eso bueno, mismo me estaba yo diciendo no me da Estrella. el tiempo. Sí, y es verdad. Entonces, Sí, de hecho, yo creo que ahora, de hoy día hasta mañana, no nos toca dormir ¿en por la cantidad de serio? trabajo. Sí, no, es que es Oh, demasiado, demasiado. Igual tenemos que complementarlo con trabajo, familia y etcétera. ¿ustedes están en el mismo grupo de portafolio, tú y Sí, de Estrella? hecho somos compañeros y estamos trabajando juntos. Ah, mira tú, qué interesante. Oye, yo le decía a Estrella que cualquier ayuda que necesiten, por favor, escríbanme. Yo dentro de todo lo que hago, siempre también me hago un tiempo para poder revisar los materiales que ustedes me envían, revisar si tienen alguna duda, algo en que los pueda apoyar, el uso de la bibliografía. Así que recuerden, chiquillos, que no están solos en este proceso. Este taller por algo se creó precisamente para poder acompañarlos en este proceso que suele ser un poco caótico, pero que a la vez después va a resultar súper fructífero porque ustedes finalmente a partir de este proceso van a tener su título profesional, ¿ya? Así que cuenten conmigo para lo que necesiten, ¿ya? Muchas gracias, señorita. Yo, De la verdad, me nuevo. siento al debe con usted porque no le hemos podido ir cumpliendo como corresponde, pero ya vamos a poner el día Ujú. y Sí, la vamos a molestar harto. no te preocupes, Hugo, no te preocupes. Muchas gracias. Entonces, No la interrumpo más. sí, no, no te preocupes, sí, la idea es que preguntes todas las dudas que tengas porque esta información que vamos a ver hoy día precisamente les sirve para poder buscar el material con el que ustedes van a trabajar las citas del portafolio. Y sabemos que cuando nos enfrentamos, ¿cierto?, a la información que yo puedo utilizar como referencia bibliográfica, se produce un caos. Porque, por ejemplo, a ustedes, de acuerdo a la estructura del tema que ustedes tienen, ¿les pidieron una cantidad mínima de textos que tienen que trabajar o no como bibliografía? No. No, ya. Pero, por ejemplo, Y si lo pidieron, no lo hemos visto. ya. Porque claro, en algunas escuelas te piden una cantidad mínima de bibliografía obligatoria. Por lo tanto, yo me suelo ver enfrentado a que tengo que colocar como bibliografía más de 5 textos, más de 10 textos, más de 15 textos. Entonces, es acá donde yo tengo que, primero que todo, saber las estrategias de cómo voy a sintetizar la información de los textos que voy a utilizar como base para mis referencias bibliográficas. Entonces, primero Señorita, que todo, dígame. discúlpeme, en general, nosotros todas las citas que tenemos que hacer y bibliografía son norma chilena, decreto supremo Ya, y ese tipo de cosas. Casi siempre hacemos mención a leyes o procesos constructivos. perfecto. Entonces, claro, ahí ya delimitas, ¿cierto?, la información que tú vas a utilizar dentro de la bibliografía que vas a utilizar precisamente. Ahora, ¿cuántas normativas existen dentro de esta bibliografía acá en Chile? A ver, ¿cómo me explico? Existen muchas normativas para poder realizar una edificación, para eh, poder, porque Estrella me decía que finalmente están trabajando en dos proyectos, dos obras, una de edificación y otra de urbanización, ¿cierto? Sí, Y esas obras, ¿en cuántas leyes se tienen que basar precisamente para que sea 100% aceptable? mire, pi- se lo voy a poner lo más sencillo posible. Piense ¿Ya? en todos los componentes que tiene su casa, ¿Ya? desde la Desde cañería, la luz, que claro. la luz, el agua, los tabiques, las puertas, las ventanas,
desde que se hace una excavación, el radiar, todo, 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 hasta la pintura, todos los Claro. materiales tienen un marco legal y la forma de trabajarlo también. Entonces Así es que mucha la información. como darle un número es, no sé, de hecho, por ejemplo, algunas leyes son 28.000 y tanto. Infinito, dice la estrella. Sí. Ya. Entonces es harta información, pues chiquillos, es harta. Ya, entonces así me dan una idea más o menos para, obviamente, ¿cierto? Para poder aplicar esta estrategia, porque claro, tienen que utilizar mucha información para poder colocarlo como referencia, porque claro, ahí van a tener que citar y van a tener que colocar la bibliografía de todas estas normativas que tienen que utilizar para estos dos proyectos. Y ahí me queda un poquito más claro. Entonces, dentro de este contenido que yo tengo que utilizar o que me puede servir para poder citar la referencia bibliográfica, primero que todo tengo que comprender el texto y verificar cuál es la utilización de la información que me está entregando ese texto. O sea, yo dentro de esta normativa, por ejemplo, no puedo colocar, eh, por ejemplo, o si se coloca, por ejemplo, de acuerdo cuál es el diseño arquitectónico que va a tener eh, el lugar, por ejemplo, si va a tener algún diseño Bauhaus, algún diseño que sea más postmoderno, etcétera. En cuanto a la arquitectura, ¿eso también se coloca o no? Eso sí que lo desconozco. Para nuestro caso no, señorita, porque nuestra carrera está apuntada o dirigida en realidad para la parte de ejecución. Ah, perfecto. Nosotros no Ya, vemos diseño, ya, aunque perfecto. igual lo podríamos hacer, si, por ejemplo, manejamos Revit, manejamos AutoCAD, podemos diseñar Claro, cosas, pero en el marco legal no podemos, por ejemplo, eh, firmar un proyecto de una casa. ya, Nosotros perfecto. solamente somos ejecutores y administradores de una obra. Ya. Perfecto. Y esto de lo que tiene que ver con el diseño, etcétera, ¿lo ve el arquitecto precisamente? El arquitecto con el ingeniero civil. Ah, ok, ya. Ahí me queda más clara la función de cada uno. Súper. Entonces, claro, dentro de esta selección, ¿cierto? De la información, tengo que primero que todo discrepar, seleccionar qué es lo que me va a servir, ¿cierto? Para poder utilizar dentro de mi bibliografía. Y por lo tanto, tengo que extraer la información de partes específicas del texto, es decir, no sé, las páginas, las imágenes, etcétera, pero que son partes específicas del texto. Y además establecer relaciones entre las distintas partes del texto. Cuando yo saco, ¿cierto?, la información específica del texto que voy a ocupar, me va a, o voy a estar realizando la extracción literal o la comprensión literal de la información. Me voy a la página específica y de esa página específica saco y cito la información. Cuando tengo que inferir, tengo que hacer un análisis, ¿cierto?, de la información que requiere un poquito más de comprensión, en el sentido de que cuando yo infiero, estoy deduciendo o estoy interpretando la información que me está entregando el texto. Y por lo tanto, la comprensión literal y la comprensión inferencial me permiten poder realizar la construcción global del sentido del texto que yo voy a utilizar para mi referencia bibliográfica. Entonces, la comprensión literal a nivel inicial es la comprensión en la que yo como lector, ¿cierto?, utilizo las palabras o la información que está explícita en el texto, es decir, que está ahí. Es como decir, ya Hugo, mira, ándate a la página 50 del texto y ahí te aparece textual cómo tienes que realizar la correcta instalación de una cañería en una propiedad. Nada más que eso. No tienes que interpretar, etcétera, sino que aparece en él. ¿Y cuáles son los procesos? Primero que todo, reconocer, ¿cierto? El proceso que te está entregando el texto y la repetición para el logro de lo que tú quieres
utilizar este texto, que va a ser principalmente utilizarlo como fuente, como referencia bibliográfica dentro de el texto final, que va a ser en este caso tu portafolio. Ahora, un texto es coherente si logras identificar el tema. Como decía anteriormente, si tú ya tienes el nombre de tu portafolio o más o menos encaminado para dónde va el tema de tu portafolio, que sería una obra de edificación y otra de urbanización, no puedo, por ejemplo, colocar como tema cómo funciona, qué sé yo, la expresión en la obra, cómo se expresan los trabajadores en la obra, ¿cierto? No tiene mucha coherencia. Por lo tanto, tengo que identificar cuál es el tema que me presenta el texto y por lo tanto a partir del tema yo lo puedo incluir o lo puedo dejar fuera de mi bibliografía. El tema es de lo que trata el texto, ¿sí? Se puede presentar como una frase y se puede presentar directamente como un sintagma nominal, como conocemos en el área del lenguaje, como por ejemplo las rocas en la tierra, ¿cierto? Las causas de la deforestación, eh, la normativa antisísmica en Chile, eh, la funcionalidad del hormigón, etcétera. Acá tenemos, ¿cierto? Un texto, un fragmento, donde nos entrega un tema. Dice, el financiamiento en la educación chilena, tiene por título. Y dice, ¿cómo se gesta el actual sistema de financiamiento del sistema educacional chileno? Se forja en las reformas iniciadas en los años 80 en plena dictadura militar que despojaron al Estado de su función preferente en educación. Estas consistieron en universalizar el acceso de los privados a la educación inicial, básica, media y universitaria, sin ninguna exigencia más que poseer una licencia de cuarto medio y cumplir requisitos mínimos de infraestructura, que muchos no cumplieron. Se cambia la Constitución amparándose que en la libertad de enseñanza se otorgue la facultad de abrir, mantener y cerrar establecimientos. Otros decretos complementarios reglamentarán las condiciones en que se produce este traspaso. ¿De qué me habla este texto? ¿Cuál sería el tema que se está presentando y que se está criticando fuertemente en este pequeño fragmento? ¿Qué me pueden decir ustedes, chiquillos? Profe, disculpe, me repite lo último que no alcanza a cortar la idea. ¿De qué se trata el tema que te propone este pequeño texto? Porque en simples palabras te está diciendo de que el sistema educacional chileno, el que tenemos hoy actualmente, se creó en los años 80, te dice que fue una regla, ¿cierto?, que se instauró de forma particular, ¿cierto?, entre los sostenedores que conocemos hoy en día de los establecimientos de educación inicial, es decir, por ejemplo, párvulo, jardín, la enseñanza básica, media y universitaria. Y lo único que te pedían era, para que pusieras un colegio, que tuvieses cuarto medio y cumplir con requisitos mínimos de infraestructura, es decir, no sé, tener una locación que tuviese baños, que tuviese luz, que tuviese un par de mesas y sillas y listo, podías colocar un colegio. Y dice que sobre esa exigencia, digámosla entre comillas, solamente se amparaban para poder crear un colegio diciendo que todos teníamos libertad de enseñanza y por lo tanto la facultad de abrir, mantener y cerrar establecimientos, que el Estado ya no iba a fiscalizar más cuáles eran los requisitos mínimos para poder colocar un colegio. ¿Cuál sería el tema que me entrega este texto? Ah, el tema que entrega el texto es, en el fondo, es información básica para cómo poder hacer instalar un colegio. Ya,
Ahora, Bien, del punto de vista, no sé, personal, se podría decir, ya. puede que sean muy pocos los requisitos que ponían en ese momento, Ujú. pero si bien es cierto, el sistema de sostenedores de colegio yo personalmente lo encontraba muy bueno. ¿Por Ya. qué? Porque en el fondo los colegios subvencionados compartidos Ujú. salieron de acá y Claro, una familia podía hacer un pequeño esfuerzo y tener una educación de una calidad muy, muy superior a la que entrega la estatal. perfecto. Y no así gastando lo que realmente vale un colegio privado. Claro, O sea, perfecto. básicamente, como contextualizando, la, era muy básica realmente lo que pedían, pero Ujú. sí en el efecto de, de lo que resultó de esto, yo creo que fue súper positivo. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, bien, muy buena tu observación, Hugo. Muy buena tu observación, porque claro, tú analizas más allá el tema que te presenta este texto y Ujú. finalmente estás entregando una visión positiva del surgimiento, ¿cierto?, de la educación particular subvencionada en Chile. Bien, entonces acá, ¿cierto? El tema tiene relación con el título que se presenta, financiamiento de la educación chilena. No, no. No, perfecto. ¿Cuál sería entonces el tema? Para sintetizarlo como el título. Bases para instalación de un colegio. ¿Puede ser? ¿No? Bases, ¿cómo era? Bases para ¿Ya? instalar un colegio, para instalación o creación de un establecimiento educacional. Bien, Porque yo leo el título y entiendo que me van a ofrecer financiamiento para estudiar. perfecto. Bien. Entonces, si te fijas, a partir del texto, de toda esta información, de todas estas letras que aparecen acá, tú llegaste a la conclusión de que el tema que te presenta este texto es precisamente este, ¿cierto? Tuviste que comprender, eliminaste aquella información que no te servía, solamente te quedaste con lo esencial para poder crear el tema que tiene este texto. Ahora, recordemos que dentro de un texto, ¿cierto? Sobre todo ustedes con este tema como de las normativas que tienen que utilizar, etcétera, hay mucha información que ustedes van a presentar y que se les va a hacer un poquito confusa porque hay ciertas palabras que de repente nosotros no entendemos, pero quizás para poder entenderlas podemos buscar frases sinonímicas, es decir, podemos buscar el sinónimo más adecuado, ¿cierto? Para la palabra que ahí aparece. La puedo buscar, ¿cierto? Buscar el sinónimo más fácil para comprender. Por ejemplo, forjar, crear, despojar, privar. ¿Está temblando o no? Sentí que se me movió el piso. Amparándose, aludiendo, ¿cierto? Y esto es súper importante que yo tengo que hacer cada vez. No, no estaba temblando. Ah, ya, perfecto, ya iba a salir arrancando. Tengo pánico a los temblores, chiquillos. Em, Puedo ir, ¿cierto? Subrayando. Ah, eso debe ser, sí, porque me estoy tomando solo un café. No he tomado desayuno todavía. Puedo ir subrayando, ¿cierto? Las palabras que a lo mejor no conozco y que por lo tanto me van a impedir poder entender el contenido del texto y la información que voy a ocupar. Los elementos que componen el texto principalmente van a ser el tema, van a ser la idea principal y las ideas secundarias. Cuando hablo, por ejemplo, del tema, ya sé que es aquello de lo que se va a tratar el texto que yo voy a utilizar, ¿cierto? Como referencia bibliográfica para mi portafolio. Y dentro, ¿cierto? De la estructura del texto, el tema se llama el supertexto. No quiere decir que esto sea así como un supertexto o supra
o superestructura, ¿ya? Porque habla acerca del nivel macro que presenta el tema en general de lo que te va a hablar el texto. Cuando hablamos, por ejemplo, de la idea principal, nos referimos a que es la idea más importante que el autor de ese texto te quiere colocar, ¿cierto?, en relación al tema que tú estás buscando la información. Y acá, principalmente, puede que haya una o dos ideas principales que yo fundamentalmente los voy a encontrar precisamente en partes estratégicas del texto. Puede que los encuentre en los primeros párrafos del texto o puede que los encuentre en los últimos párrafos del texto. Generalmente quizás en la introducción y en la conclusión. Por eso es tan importante, sobre todo ustedes cuando hacen su portafolio, se le da tanto auge a la introducción y a la conclusión, porque como habíamos visto en clases anteriores cuando hicimos la estructura de la tesina, recordemos que la introducción va a llevar principalmente el planteamiento del objetivo, la motivación, qué es lo que tú quieres lograr, ¿cierto?, con tu trabajo, con tu informe. Y en la conclusión, tú reflexionas respecto si es que esto se cumple o no. Si se cumplió, tienes que explicar por qué se cumplió y así, por el contrario, puede que no se cumpla. Por lo tanto, también tienes que explicar por qué no se cumple. Entonces, la idea principal se va a llamar también la macroestructura. ¿Por qué? Porque tiene que ver principalmente con la idea general que sostiene el texto. Y tenemos también las ideas secundarias, que pueden ser ideas complementarias que puede tener tu texto, principalmente, por ejemplo, a modo de subtítulo. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de la normativa en dos tipos de construcciones, como subtítulo o idea secundaria puedo plantearlo, por ejemplo, el tipo de normativa específica, como dijiste tú, Hugo, para la parte que compone una vivienda. Por ejemplo, normativa de cañería, normativa de pintura, normativa de la electricidad, ¿cierto? Entonces, de esta forma se va a conocer principalmente como la microestructura. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las ideas secundarias, que si bien son ideas secundarias, tienen mucha relación y están estrechamente unidas con la idea principal y con el tema principal de tu texto. Esto es súper importante que lo podamos identificar porque esto, tal cual como está aquí, ustedes lo van a tener que hacer. Van a plantear el tema, van a plantear la idea principal, que generalmente yo la planteo en la introducción, en los objetivos, y las ideas secundarias las van a plantear en los subtítulos. Así que tienen que tener muy clara esta composición, ¿ya? Esto ustedes sí o sí lo hacen. Les voy a mostrar acá un videito que tiene que ver con la selección de la información cuando yo me comunico precisamente para poder clasificar la información que me va a servir y la que no me va a servir para poder proponer el tema, la idea principal y las ideas secundarias de mi portafolio. Voy a silenciar el micrófono para que puedan escuchar correctamente y por favor tomen nota de este video que les voy a mostrar. Comencemos.
Bien, ¿qué les pareció? Aquí tenemos una herramienta, chiquillos, que es maravillosa, sobre todo para el minuto en el que ustedes se encuentran hoy en día, porque como les decía, Profe, con mucha información. Hugo, dime. sí, harta información, no alcancé a captar todo, yo leo muy lento, Sí, no te preocupes, no te preocupes. Lo vamos a pero sí. explicar. Ah, ya, ahora lo voy a explicar, ya. Sí, Gracias, lo profe. vamos a explicar. Mira, primero que todo, tengo que entender que las macroreglas son elementos que todos nosotros poseemos porque son estructuras. Hoy me apareció cortada la presentación acá. Bueno, no importa, lo explico. Son elementos de procesos mentales, voy a escribir por acá, son procesos mentales del sujeto para la extracción y comprensión de información. Todos podemos hacer uso de las macroreglas,
¿ya? Pero el tema está que no siempre nos damos cuenta cuando lo estamos aplicando. Supongamos, por ejemplo, que la Estrella hoy día no vino a la clase y te dice, oye Hugo, ¿qué vio hoy día la profe Dani en la clase? Ah, mira, ¿sabes qué, Estrella? La profe Dani en la clase hoy día vio las macro reglas. ¿Cómo tú llegaste a la síntesis de que yo había visto como contenido las macro reglas? Porque tú, al momento de decir esa premisa, sintetizaste más de una hora de clases en la que yo hablé muchos contenidos, pero que tú, ¿cierto?, llegaste a la conclusión de que ese fue el contenido principal de la clase. Eso es aplicar macro reglas. La primera macro regla es la de supresión u omisión. Es aquella en la que imaginemos que yo tengo una goma, ¿cierto? Como aparecía en el video, ¿cierto? Como una brocha que pinta y elimina, ¿cierto? Aquello que estaba rayado en la muralla, porque la de supresión u omisión elimina, ¿cierto? La información que a mí no me sirve. Tal como dice acá, lo voy a colocar. Elimina la información que no me sirve. Si por el contrario, la macro regla de la selección va a ser aquella operación contraria, es decir, va a considerar solo la información relevante y que sirve para la cita, ¿cierto? Una la elimina, la primera, y la segunda, ¿cierto? Solamente marca la información que es relevante. La macro regla esperemos un poquito que se quedó pegada la presentación. El ABA me jugó una mala pasada, se me quedó pegado esto. Ahí sí, ahora me abrió las funciones. La macro regla de la generalización es como yo comprendo el contenido relevante que seleccioné. De selección de info. Tal como aparecía en el texto, puedo tener lo mismo que hiciste tú, Hugo, cuando leíste, ¿cierto?, el texto del financiamiento de la educación chilena. Cuando tú llegaste al tema que decía acá, cuando tú me diste el tema que decía acá, bases para la creación de un establecimiento educacional, hiciste la aplicación de la macro regla de la generalización. Lo hiciste de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque tú, ¿qué es lo que hiciste? Comprendiste el contenido del texto, incluso hasta me entregaste, ¿cierto?, tu opinión respecto del tema y por lo tanto lo pudiste comunicar, lo verbalizaste, comprendiste lo que te entregaba el texto. Por lo tanto, las macro reglas finalmente lo que van a hacer es facilitar el proceso mental que yo realizo cuando tengo mucho texto, cuando tengo mucha información y no sé qué es lo que me sirve, ¿cierto? No sé qué es lo que es esencial para lo que yo necesito esa información. Entonces las macro reglas son tres: supresión u omisión, selección, generalización. Y tenemos la siguiente también que se llama integración. La integración es cuando yo precisamente el contenido lo incluyo en el texto. Es decir, es el proceso que ustedes van a tener que hacer con su portafolio a través del uso de las citas, por ejemplo. Entonces, todo este proceso que nosotros estamos viendo acá con las macro reglas de la supresión, ¿cierto?, de la selección, de la generalización
Y de la integración, uy, las flechas feas que me salieron, ya. Y de la integración es el proceso que ustedes van a tener que realizar para poder seleccionar la información que les va a servir en el uso de la bibliografía. Pero es súper importante tener claro los pasos, porque yo, por ejemplo, dentro de la bibliografía no puedo colocar información que no me sirva para el contenido de mi texto. Por lo tanto, a través de este proceso, vamos a ejercitar. En su correo, yo les dejé la guía con la que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Es cortita, no es muy larga. Como que ahí me consideré el tiempo que ustedes tienen, ¿cierto?, para poder desarrollar los contenidos. Aquí está PDF. Revisen por favor sus correos. Ahí se está cargando la guía, porque la tuve que transformar a PDF. El AVA no me soporta archivos en Word, así que los tengo que transformar. Sí, de Spotify. Ah, me compartió lo otro. Espérenme. Aquí está, guía. Oye, está pesado hoy día este AVA. Se demora mucho, o sea, el Blackboard se demora mucho en compartir los archivos. Ayer también estuvo con harta inestabilidad, se caía cada rato, no dejaba compartir archivos. Profe, ¿este está en Word? Sí, el de ustedes está en Word. Ah, el suyo, El ya. mío está en PDF porque acá no me deja compartir archivos en Word. Ahí está. ¿Se ve, cierto? Sí, Ya. Entonces acá ustedes tienen el texto de la evolución de Spotify, el líder de la música en streaming. Si ustedes se dan cuenta, este texto tiene la particularidad que está, ¿cierto?, clasificado por párrafo. Por eso siempre aparecen estos numeritos acá al lado de los párrafos, porque te dice cuál es la clasificación. Por lo tanto, tenemos en total 7 párrafos y nos aparece, fíjense, esto mismo es lo que ustedes tienen que hacer, la fuente, ¿cierto? La referencia bibliográfica. Entonces, a partir de este texto, lo que ustedes tienen que hacer es realizar un resumen de una frase que contenga lo que dice el párrafo 1, el párrafo 2, el párrafo 3, el párrafo 4, 5, 6, etcétera. ¿Ya? Y lo tienen que colocar solo en una frase, ¿ya? A modo de oración. Lo mismo que tú hiciste cuando colocaste, ¿cierto?, la idea del tema en el texto anterior, el de la educación chilena. Entonces tienes que hacer la idea general y 2 ideas secundarias de ese párrafo. Leamos, para que vamos adelantando pega. Dice, Spotify, esa plataforma de música en streaming que ha logrado expandirse mundialmente hasta convertirse en una de las más populares, lleva ya 8 años desde su lanzamiento en 2008, formando parte de la vida diaria de millones de personas. Sin embargo, ¿qué sabemos acerca de su origen? ¿Quiénes son sus creadores? ¿Cómo han logrado llegar tan lejos? Desde Playtrace queremos resolver esas curiosas incógnitas sobre la popular aplicación de color verde. Entonces, ¿cuál es la idea del primer párrafo? ¿De qué me habla el primer párrafo? primero expone la importancia de la aplicación Ya. y dice que se desconoce su procedencia. O sea, la Entonces, mayoría de las ¿cuál personas. sería? Entonces, en síntesis, ¿cuál sería el tema que te propone el párrafo? La idea general de este párrafo. Eh,
La curiosidad de saber la procedencia de una aplicación importante. ¿Ya? ¿O sea una ¿Puede ser idea más secundaria? sintetizada? Esa sería así, la idea secundaria. Entonces, la idea principal es la importancia de, o sea, cómo una plataforma llegó a ser tan conocida, o una plataforma conocida de música. ¿Ya? ¿Puede ser como los orígenes de una plataforma conocida? ¿Te Yo da el creo, origen o no? no, pues no lo da. Bien, perfecto, bien. Entonces, ¿cómo sintetizo? ¿Qué coloco? Mm, La estrella sabe. ¿Ya? Estrella, ¿qué coloco? Entonces vamos a escribir orígenes de de Spotify, ¿Ya? Sí. ¿puede ser o no? Orígenes, sí, pues, claro que sí. Orígenes de la famosa plataforma Spotify. Porque claro, te dice qué es lo que quiere buscar, te dice por qué es famosa, etcétera. Después en el párrafo 2, hoy se ve como muy, muy grande esto. Yo creo que se ve mejor, ¿no? Eliminar. Se ve raro. ¿Cuál? El segundo párrafo Segundo. dice Spotify es una empresa sueca nacida de la unión de, por un lado, Martin Lorentzon, que tenía un largo recorrido en el entorno digital y de emprendimiento, y por el otro, Daniel Ek, quien es la parte más técnica e impulsora de la idea. Su visión era unir dos de sus pasiones, informática y música, para encontrar la aplicación definitiva que pudiera proporcionar música a todo el mundo en cualquier momento. ¿Cuál sería la idea que sintetiza el párrafo 2? ¿Puede decir que esta sea realmente el origen? Sí, ese es el origen, o sea, como idea principal. Claro, sí, pues eso es lo que estamos sacando, la idea principal. Sí, Entonces, ¿puede ser realmente el origen? sí, Sí, bien, muy bien, Hugo. Porque claro, aquí te dice cómo surge, es una motivación, te dice que es una claro. empresa, que hubo dos personas, por qué motivó esta plataforma a estas dos personas, etcétera. Por lo tanto, sí, tiene que ver con el origen. El párrafo 3 dice, en 2008, Spotify se introduce en el mercado europeo como una aplicación para escuchar música online por ordenador. Los usuarios podían acceder a un sinfín de canciones sin necesidad de comprar los discos íntegros ni descargar nada. Para acceder a la aplicación de forma gratuita, te tenían que invitar. Si no, tenías que suscribirte pagando. En ese momento, iTunes era el líder del mercado mundial digital. ¿Cuál sería la idea que sintetiza el párrafo 3? Sería, ay, la del número 3 ya muestra como el mercado en donde se iba a mover, a qué mercado está dirigido, qué tipo de persona, o cómo funcionaba. Ya, bien, la funcionalidad, ¿cierto? Sí, Funcionalidad exactamente. de Spotify. Eso, muy bien, Hugo, muy bien. Vamos bien, vamos bien. 4. ¿Cuál? El desarrollo de la idea fue excelente y empresas como Sony, Universal y EMI, entre otras, se unieron a la marca Spotify gracias a su gran potencial para promocionar artistas y sus canciones de una forma totalmente innovadora. ¿Cuál sería la idea del párrafo 4? Eh, bueno, que al principio dice el desarrollo de la idea. ¿Ya?
Entonces, Aquí explica cómo se desarrolló la idea, cómo se aplicó y de qué manera fue globalizándose cuando las otras empresas empezaron a ver que era una idea innovadora. perfecto. Entonces, si yo digo el desarrollo comercial de Spotify, ¿me serviría? Sí, yo creo que sí. Bien, muy bien, querido. Muy bien, súper bien. 5. ¿Cómo se pone en Word? No, no puedo poner más. Voy a seguir escribiendo abajo. Inserta un cuadro de texto. Ahí en el Word, al ladito, insértale un cuadro de texto y ahí puedes ir sintetizando la información. Entonces, el párrafo 4, hoy que estoy disléxico hoy día, perdón. Párrafo 4, voy a hablar más lento. Párrafo Sí, 4 habla acerca del desarrollo comercial, ¿cierto? De Spotify. ¿Por qué? Porque te habla que se unió con Sony, Universal, EMI, ¿cierto? Y servía para potenciar mucho más rápido a los artistas. Después dice, en el 2011 consiguió desembarcar en Estados Unidos y al poco tiempo ya se anunciaba la reconversión de Spotify en una plataforma que pudiera albergar aplicaciones de terceros. Spotify Platform. La idea era que la música fuera más allá de la propia música, llevar al usuario a recorrer la música por dentro y por fuera y que Spotify no fuera solo un reproductor de canciones. Así, revistas como Rolling Stone o aplicaciones para ver las letras de las canciones como TuneWiki se integraran a la plataforma. ¿Qué puedo colocar acá como idea principal en el párrafo 5? esto fue como una expansión de... Bien, Hugo. Pucha, Hugo, si pudiese colocarte un 7 ya te lo hubiese puesto de rato. Bien. Me hace falta. Expansión. Ahí vamos a tratar de hacer un lobby con tu jefe de carrera. ¿Por qué no me enseñó Expansión. cuando era chico en el colegio? Pucha, Hugo, pero viste, nunca es tarde para poder aprender. Ya, Sí, pues. entonces, párrafo 5, expansión. Expansión. Bien, expansión de Spotify. Bien, súper bien. Luego, la 6 dice, hasta 2014, los usuarios de Spotify que utilizaban la versión gratuita tenían que soportar la limitación de 20 horas de música mensuales que imponía la aplicación. Sin embargo, una gran novedad llegó en el 2014 con la eliminación del límite a cambio de publicidad esporádica que no se podía saltar. ¿Cuál sería la idea del párrafo 6? Esto fue como una reestructuración, Bien, ¿sí? muy bien. Reestructuración o cambios, ¿cierto? De la plataforma Spotify. Bien, muy bien. Y la número 7 dice, a pesar de enfrentarse a grandes competidores como Google Play Music, Apple Music o Deezer, entre otros, la aplicación ha sabido desarrollarse como ninguna y gracias a una constante innovación y a unas características que la hacen destacar entre el resto, Spotify lidera el sector de las plataformas de música online. Actualmente se encuentra disponible en numerosas plataformas, teléfonos, tablets, ordenadores, PlayStations, etc. Y cuenta con 100 millones de usuarios mensuales, de los que 30 millones están suscritos a la versión premium del servicio. ¿Cuál sería la idea de acá? Acá muestra los alcances que ha tenido en los últimos años. Ya, ya. Alejandro Elia, hola, buenos días. ¿Puede ser como desarrollo y expansión actual de Spotify? Sí, lo que dijo Alejandro. Ya, perfecto. Bien.
desarrollo e innovación y expansión de la plataforma Spotify, porque ojo, ahí te dice que no solamente ahora la puedes escuchar desde un ordenador, ¿cierto? Sino que también lo puedes escuchar en tu teléfono, en un tablet, etcétera, incluso hasta en la Play, ¿ya? Bien, bien, chiquillos. Entonces, esto mismo es lo que ustedes tienen que hacer cuando van a seleccionar la bibliografía, el material. Tengo que leer primero, tengo que ir anotando, ¿cierto?, de qué trata cada texto y por lo tanto tengo que ver si me sirve o no me sirve para la bibliografía que tengo que utilizar en mi portafolio, porque insisto, cuando uno va a comenzar a trabajar el portafolio, primero que todo tiene que delimitar el tema para poder entender cuál es la información que realmente te sirve. Pero para poder llegar a esa conclusión de qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve, sí o sí tengo que realizar este proceso, ¿cierto? En el que yo voy seleccionando la información y voy descartando la información que me sirve y no me sirve para la bibliografía de mi portafolio profesional. Y esto yo lo hago con las macro reglas, identificando el tema, la idea principal y las ideas secundarias. Chiquillos, dudas, consultas. Ustedes tienen ahí, desarrollen ahora que tienen, ¿cierto?, la idea, ¿cierto?, de cada párrafo, para que se les haga más fácil, desarrollen la guía al final, colocan en una frase, ¿cierto?, la idea principal y dos ideas secundarias que te presente cada uno de estos párrafos, ¿ya? Esa es la idea, que se les hiciera más fácil y corto la ejercitación. Bien, chiquillos, vamos cerrando. ¿Qué aprendimos hoy día? Querida Estrella, ¿qué aprendiste tú el día de hoy? ¿Qué sería lo nuevo que tú has aprendido durante la clase del día de hoy? Hugo, por mientras la Estrella escribe, ¿qué aprendiste tú? En una sola palabra, las macro reglas. Ya, perfecto. Las macro reglas. Perfecto. Sacar las ideas principales de cada párrafo es aprender a distinguir lo más importante del texto. Muy bien, Alejandro. Perfecto. Y recordemos que la utilidad de este elemento para ustedes va a ser fundamental, porque de esta forma ustedes van a poder seleccionar la información que van a utilizar, ¿cierto?, en su bibliografía. Bien, las macro reglas, ¿cuáles eran entonces? ¿Las anotaron? Ya, selección, muy bien. Bien, generalización. ¿Cuál otra más? Bien. Y tenemos la que, ¿cierto?, eliminaba Y la última, no contenido. la anoté. La última, ¿cómo era, profe? No la anoté. Había una Supresión. cuarta, supresión. Ah, Sí, esa, acá esa es la está. donde borramos la Sí, información, donde borramos lo que no nos sirve, ¿cierto? Lo gracias, mismo que sí. hiciste tú, al momento de leer los párrafos eliminaste la información que no te servía. Bien, chiquillos, bien. Me alegro que vayamos aplicando estas estrategias que nos van a servir para poder confeccionar el portafolio profesional. Chiquillos, por favor recuerden cualquier ayuda que yo les pueda brindar para poder desarrollar el portafolio, si tienen alguna duda con alguna cita, con algún texto, que puede ser lo importante que pueden ir utilizando, por favor, en serio, escríbanme, ¿ya? Yo dentro del tiempo que tengo organizado para hacer todas las cosas que hago,
siempre también todos los días me dedico a contestar correos para poder ayudarlos, ¿ya? Porque aparte ustedes están en un proceso que es súper importante. La confección del portafolio es lo último que van a tener que hacer para poder conseguir su título profesional. Así que por favor, escríbame, ¿ya? Chiquillos, un gusto escucharlos y leerlos el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana, descansen, recuerden que el lunes es feriado, así que disfruten, ¿ya? Un beso gigante, que les vaya muy bien. Nos vemos, chiquillos.